En pecados y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Muy buenas tardes, hermanos y amigos, tanto los que nos sintonizan a través de Mensaje de Amor para Salvación, también así como para los que nos están viendo en vivo. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, aquellos que en esta hora de la tarde seguramente nos acompañarán para llevar a cabo su programa Luminares en el Mundo, programa que es conducido por su servidor y que estaremos en este programa desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da del poder llevar a cabo una transmisión más en el cual predicamos la palabra de nuestro Dios. Así que le invitamos a que nos acompañe juntos para considerar el tema, conozca la Iglesia de Cristo. Ese es el tema o la clase más bien que se está llevando a cabo durante esta hora de transmisión. Esperamos en Dios que no haya ninguna interferencia, sino que todo esté bien, que el programa se esté escuchando correctamente. Así que, como decíamos hace un momento, también estamos a través de Mensaje de Amor para Salvación en la radio. Y bien, pues bienvenidos a su programa. Antes de continuar con él, vamos a escuchar un himno, esperando que este himno o esta alabanza sea escuchada. Y si hay algún error, hermanos, si no se escucha o algo, ahí por favor, ¿verdad? Pues les voy a pedir, ¿verdad?, que me lo hagan saber si no se está escuchando el audio. Vamos a escuchar un himno. Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró, un rayo celeste luz me alumbró. Mi nombre escrito está en la mansión de paz, mas solo porque hablé con Cristo salvo soy. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, corazón, contesta, sí contestará. Mas cuando sientas que oigo tus ruegos y tú sientas el amor, el fuego, dile al mundo que hablar con Cristo es la razón, A veces triste estoy, caminando voy, en medio de la densa nube del lugar. La neblina del mar me oculta el panal, y solo porque hablé con Cristo luz habrá. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, corazón, contesta, sí contestará. Mas cuando sientas que oigo tus ruegos y tú sientas el amor, el fuego, dile al mundo que hablar con Cristo es la razón, Mi dudas, mi temor podrán me atormentar. Cristo es mi amigo, fiel me cuidará. Él oye mi oración, conoce mi aflicción, mas solo porque hablé con Él me sostendrá. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, corazón, contesta, sí contestará. Mas cuando sientas que oigo tus ruegos y tú sientas el amor, el fuego, dile al mundo que al hablar con Cristo es la razón, Bien, hermanos y amigos, pues continuamos con su programa Luminares en el Mundo. Damos las gracias a nuestro Dios porque nos permite estar con ustedes una vez más en esta transmisión, pero también saludamos a todos nuestros hermanos que en esta hora de la tarde y amigos ya se han conectado. Así que saludos para todos y cada uno de ustedes: Mario González, Joel Pérez, María Isabel, Gabriela Martínez,
Katy Barrientos, saludos también para todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar en esta hora de la tarde, poniéndonos en manos de Dios, primeramente en oración, y luego ya así vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar así como vamos a inclinar nuestros rostros. Si alguien tiene alguna petición, pues bueno, vamos a orar generalmente, hermanos, por todas las necesidades que hay. Bendito Padre Celestial, en esta tarde le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos da. Gracias porque nos permite el poder traer su palabra a nuestro Dios a través de este medio. Bendiga a nuestros hermanos que hacen lo posible, nuestro Dios, para que podamos, nuestro Dios, predicar su palabra por este medio y que todos podamos gozarnos estudiando su palabra. Bendiga nuestro Dios a quienes se encuentran delicados de salud, nuestro Dios, en los hospitales, sus hogares, sea con cada uno de ellos, con todos nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo, que en muchos lugares también ellos predican su palabra. Pedimos para que usted los bendiga y que también sea nuestro Dios con cada uno de ellos, con nuestros amigos que en esta tarde también nos estarán escuchando. Nuestro Dios también bendígalos y sea con ellos, sea con nosotros en este momento que traemos su palabra, que sea de buen provecho y de entendimiento nuestro Dios también, y que nos ayude en nuestra vida espiritual. Es todo, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio, hermanos, que estamos llevando a cabo todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, hermanos, en el cual el programa lo hemos se ha recorrido una hora antes debido a que tenemos un estudio de 3 de la tarde hasta 4:30 de la tarde en un hogar, y luego después de ahí pues tenemos lo que viene siendo, hermanos, la reunión en la congregación, y era difícil para nosotros el poder estar transmitiendo de 6 a 7. Llegamos muy a la carrera, por eso estamos hoy en este horario. Gracias, hermana Flor de Copado, saludos para ustedes, saludos, dice, de mi esposo, nuestro hermano Roberto. Dios te bendiga, amado hermano, donde quiera que estés, hermano. Saludos para ti allá hasta San Luis Potosí. Entonces, pues bien, hermanos, estamos hablando acerca de esta clase, Conozca la Iglesia de Cristo. Hemos visto hasta este momento, hermanos, varios asuntos o varias clases, hermanos, acerca de Conozca la Iglesia de Cristo. Y decíamos, hermanos, bajo una pregunta: ¿qué debo conocer acerca de ella? ¿Qué debemos de conocer acerca de la Iglesia de Cristo? Y decíamos, hermanos, como clase número 1, lo que debemos de conocer es que ella fue predecida por los profetas. En otra clase hablamos acerca, hermanos, de que la iglesia fue fundada por Jesús y sobre él. También ya hablamos, hermanos, como otra clase acerca de que la iglesia de Cristo es la verdadera iglesia que le pertenece a él. También habíamos hablado acerca de que la iglesia de Cristo, como un último asunto, no es una denominación. Y dimos las razones, 13 razones por las cuales la iglesia de Cristo no es una denominación. Ahora vamos a estar estudiando la clase y vamos a ver la iglesia de Cristo ahora, hermanos, cómo por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, es descrita por muchas parábolas. Vamos a ver cómo la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es descrita, cómo la Biblia la describe por muchas parábolas. Y quiero decirles, hermanos, en esta hora de la tarde, como parte de la introducción a esta clase, que Dios ha descrito la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de varias maneras en su revelación a nosotros. No ha querido, hermanos, que nosotros no entendamos acerca de la iglesia o que nos quedemos con dudas, sino todo lo contrario. El tema, hermanos, de la iglesia de Cristo es un tema claro, es un tema entendible para que todos lo podamos conocer. Así de que no se utilizan estas figuras, hermanos, alegóricas o parábolas para que nosotros comprendamos, hermanos, y entendamos este reino, hermanos, que ha sido establecido.
Lo hizo, hermanos, para que nosotros de esta forma pudiéramos entender la naturaleza de la iglesia y percibir su importancia. Bien importante y bien interesante para cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, nos estamos refiriendo a esas diferentes descripciones como parábolas, hermanos, o figuras alegóricas, cómo la iglesia se describe a través de las parábolas. Dios simplemente usó cosas, hermanos, con las cuales el ser humano estaba familiarizado para poder comunicar grandes verdades espirituales por medio de parábolas, hermanos, en los cuales se describe la iglesia, hermanos, del Señor. Nosotros podemos, hermanos, entender claramente entonces acerca de ella. Pero alguien se podría preguntar en esta hora de la tarde, bueno, ¿y qué es una parábola? La parábola, hermanos, viene de una palabra griega que es parabolé, que significa comparación. Y esta palabra griega, parabolé, esta parábola, hermanos, se divide en dos. La primera es para y la siguiente es bolé. Para significa al lado de o más allá. Y la siguiente frase que es bolé es de liberación o de reflexión. En otras palabras, una parábola es algo que se pone al lado de para establecer una comparación. Es algo que se pone al lado de para establecer una comparación. Así que por eso, en esta hora de la tarde, queremos describir brevemente 10 de tales figuras dadas en forma divina a la iglesia, hermanos. Así que quiero invitarles a que entonces me acompañen para que llevemos a cabo esta clase y vamos a hablar acerca de conozca la iglesia de Cristo y qué debo de conocer acerca de ella. Lo que debemos de conocer entonces es que la iglesia ha sido descrita o es descrita, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios, es descrita por muchas parábolas. Y la primera, hermanos, la primera descripción para la iglesia, número uno, es que la iglesia es descrita como una familia, ¿sí? Así es como es descrita la iglesia, como una familia. Dios, por supuesto, es nuestro Padre Celestial. Por designio de su voluntad, dice Santiago capítulo 1, versículo 18, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Y Pablo, hermanos, reconociendo la grandeza y la benignidad de Dios al proveernos salvación en Cristo, escribió, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra. Así de que en Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15 es donde Pablo menciona en este pasaje. Ahora nosotros queremos decirle en esta hora de la tarde, somos hechos hijos de Dios cuando creemos en el evangelio y nacemos en su familia al obedecer los términos para el perdón que son revelados en el evangelio de Dios. Dios lo ha prometido y siempre, hermanos y amigos, siempre y cuando estemos prestos a santificarnos y seremos para vosotros, dice la Biblia en segunda de Corintios 6, 18, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas. Así que, hermanos, como hijos suyos, los cristianos debemos con toda seguridad llevar la imagen del Padre. Los miembros de la iglesia han sido llamados, o todos, hermanos, hemos sido llamados a la comunión con Cristo, dice primera los Corintios 1:9, que fiel es Dios que os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, con el Padre y los unos con los otros. Por tanto, hermanos, el ser hermanos y hermanas en la familia de Dios es una íntima y maravillosa relación de almas gemelas. Por eso la Biblia nos describe como una familia. Fíjense cómo es descrita
la iglesia del Señor, descrita por muchas parábolas, y lo primero que encontramos es que se nos describe como una familia. En Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 9 y 10, dice el apóstol Pablo que nosotros no nos cansemos de hacer el bien, y mayormente a los de la familia ¿de quién? A los de la familia de la fe, porque así, hermanos, es descrita la iglesia, se describe por medio de la palabra de Dios como una familia. Número 2, lo que debemos de conocer también acerca de la iglesia de Cristo es que la iglesia es descrita como el cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, así es como es descrita la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es un hermoso contexto en las Sagradas Escrituras, como el apóstol Pablo hizo una comparación entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual de Cristo. El cuerpo físico, hermanos, se compone de muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Así también, hermanos, amigos, la iglesia, compuesta de muchos miembros, funcionando todos, sin embargo, armoniosamente y juntos para el movimiento del cuerpo. Por lo tanto, la iglesia debe de estar unida para realizar el designio, sin que los miembros de todos, hermanos, los miembros, todos estos, hermanos, nos preocupamos los unos por los otros. Y ahora bien, hermanos, ahora bien, nosotros somos el cuerpo de Cristo, miembros, cada uno, hermanos, por su parte. Como el apóstol Pablo aquí está describiendo entonces la iglesia como un cuerpo. Dios constituyó a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, dice Efesios 1:22. Y Pablo hizo bien claro que solo hay un cuerpo en Efesios 4:4. Y como cabeza, Cristo ha de tener en todo la preeminencia en la iglesia. Si nosotros estudiamos allá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo número 18, notemos lo que el apóstol Pablo escribe cuando escribe a estos hermanos en la ciudad allá en Colosas. Y como Pablo aquí, hermanos, miren lo que dice en el 1:18, y él está hablando de Cristo, y él, o sea, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que, hermanos, solamente hay una iglesia y solamente una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Por lo tanto, no necesitamos una cabeza aquí humana para que esté gobernando sobre todo un cuerpo o muchos cuerpos. Eso no es el concepto bíblico. La cabeza, hermanos, de la iglesia es Cristo, y nosotros nos regimos bajo las enseñanzas de esa cabeza. Por eso hemos visto hasta el momento dos descripciones, hermanos, de la iglesia. Es descrita como una familia. La iglesia es descrita como el cuerpo de Cristo, pero también la iglesia, hermanos, es descrita como una desposada. La iglesia desposada, o sea, espiritualmente hablando, por supuesto, con Cristo. Pablo escribió a la iglesia en Corinto y les dice en el capítulo 11 y en el versículo número 2, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda a los Corintios en el capítulo 11, en el versículo número 2. Cuando Pablo se dirigió a los hermanos allá en la ciudad de Éfeso, también les escribió, hermanos, comparando la relación entre el marido y su esposa
como la relación entre Cristo y su iglesia. Y les dice en el capítulo 5, en el versículo número 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, hermanos, la iglesia debería de ser una iglesia gloriosa que no tuviese o no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Como la Biblia, hermanos, esta es otra manera de, otra figura de cómo se describe la iglesia como una desposada. También notemos como número 4, la iglesia es descrita como un reino. En Juan, en el capítulo 18, en el versículo número 36, que vamos a ver, dar lectura, la iglesia está sujeta a Jesucristo, quien es el rey en su reino. El reino de Cristo es un reino espiritual. Él dijo, mi reino no es de este mundo, en Juan capítulo 18, versículo 36, queriendo decir simplemente que Dios no tuvo nunca la intención de que su dominio fuera uno terrenal y temporal, como el de Saúl, el del rey David, el del rey Salomón. El reino de Cristo es un reino celestial. Y por lo tanto, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Si el reino, hermanos, es celestial, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿por qué poner la mira en las cosas terrenales, amigos? ¿Por qué estar mirando, pasando todo el tiempo pensando solamente en lo terrenal? Pablo les escribió a los hermanos en la ciudad de Colosa y les dijo que ellos deberían de poner su mirada en las cosas celestiales. Ahora, en otras palabras, está diciendo es que su mente, su mentalidad, sus pensamientos deben de estar puestos más allá del sol, no en las cosas terrenales que son pasajeras, que son destructivas o se están terminando. Porque aquí, hermanos y amigos, por este mundo en el cual nosotros estamos transitando, solamente vamos de pasada. Vamos de paso. Y por eso la Biblia describe la vida del ser humano con muchas figuras. Nos describe que la vida es, hermanos, como la neblina. Describe, hermanos, como un cartero, como el vuelo de un águila, como el polvo. Ahí está otra clase, hermanos, figuras como la Biblia describe nuestra vida, hermanos. Así de que, regresando a esta clase, la iglesia es descrita como un reino. Y sin embargo, hermanos, su reino espiritual definitivamente está también sobre la tierra, como lo ha estado desde el establecimiento en el día de la fiesta judía llamado Pentecostés, allá en el año 33, hermanos, cuando nace la iglesia en la ciudad de Jerusalén. En ese año, en el año 33, hermanos, nace la iglesia de Cristo, según consta, hermanos, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Ahí nos habla acerca del establecimiento de la iglesia. Pablo, hermanos, informándole a los cristianos en la ciudad de Colosas, les dice, hermanos, en el capítulo 1 y en el versículo 3, que Dios los había librado del poder de las tinieblas y los había trasladado al reino de Cristo. Fíjese cómo nos dice el apóstol Pablo, que está escribiendo allá por el año 58. Y Pablo les dice, el cual nos ha librado. O sea, nos dice, nos ha librado de la potestad. Y cuando habla de la potestad, nos está hablando acerca de todo ese dominio del pecado, dice, de la potestad de las tinieblas. Es una descripción de toda esa maldad. Y dice, y trasladado fíjese, al reino de su amado Hijo. La palabra trasladar significa aquí llevar de un lugar hacia otro. Y aquí, hermanos, como uno es sacado de la potestad de las tinieblas y llevado al reino de Cristo
por medio de la obediencia a la verdad. Cuando uno, hermanos, obedece el evangelio, cuando uno es bautizado, ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, tal como la Biblia enseña, es el momento, hermanos, en el cual somos sacados de todo lo pecaminoso del mundo de las tinieblas y ahora estamos puestos en el reino de Cristo. Por eso, hermanos, la Biblia describe, la iglesia es descrita como un reino. También nosotros podemos ver que el evangelista Felipe bajó a Samaria y predicó a ese pueblo acerca del evangelio, del reino de Dios y el nombre de Jesucristo en Hechos capítulo 8, en el versículo número 12. Allá alrededor del año 96 después de Cristo, el apóstol Juan, escribiendo a las 7 iglesias de Asia, les dijo que Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho, hermanos, a nosotros o nos ha puesto en el reino. El reino no es algo que todavía ha de venir. Está aquí ya. El reino ya ha sido establecido. No comenzó en el año de 1914. No, el reino no comenzó en esa fecha, amigo. El reino comenzó en el año 33 cuando nace la iglesia de Cristo, que es el reino allá en la ciudad de Jerusalén. La iglesia y el reino son una misma cosa, son sinónimos, es la misma institución. Así que ser miembros de la iglesia del Señor significa ser ciudadanos del reino. Otra figura de cómo la Biblia describe, hermanos, la iglesia es descrita como número 5, es descrita como un rebaño. Sí, así es como es descrita la Biblia como un rebaño. Y lo vamos a ver en un texto que en un momento más se los estaré mencionando. Pero quiero decirles que Jesucristo es el pastor de las ovejas. Y nosotros, hermanos, como cristianos, los cristianos son descritos como ovejas. Por lo tanto, la iglesia depende del amor y cuidado del pastor. La iglesia obedece a su voz y las ovejas le siguen, dice Juan 10:14. Por eso el apóstol Pedro amonestó a aquellos que servían como pastores o ancianos en la iglesia y les dice que ellos debían de apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 2. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria en el verso 4. Como ovejas descarriadas, los cristianos son pueblo que ahora han vuelto al pastor. Así es como es descrita la iglesia. Es descrita como un rebaño. Pero también no solamente se describe así. La iglesia también es descrita como una casa. La iglesia no es un edificio hecho de ladrillos, piedra, madera, adobe o de lo que sea. Es una casa espiritual. Por eso el apóstol Pedro, escribiendo a los cristianos, decía, vosotros también, como piedras vivas, habéis sido edificados con casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables para Dios a través de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo número 5. Pablo también, hermanos, cuando escribió a los cristianos en Éfeso, les dijo que ellos fueron edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo sagrado en el Señor. Efesios capítulo 2, versículo número 20 y 21. Así que también, hermanos, a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo les preguntó, ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo número 16. Estamos viendo, hermanos, acerca de figuras, ¿sí? Estamos viendo figuras, hermanos, o cómo la iglesia es descrita por muchas parábolas o figuras. Y aquí se describe, hermanos, en lo que acabamos de ver, como número 6, es descrita como una casa. Número 7, también, hermanos, la Biblia describe a la iglesia como un viñedo. Así es descrita la iglesia como un viñedo. Había muchos viñedos, hermanos, en la ciudad de Palestina, donde vivió y enseñó nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio personal. Él usaba, hermanos, aquellos términos con la cual la gente de sus días estaba familiarizada para ilustrar la labor que hay que hacer para el servicio del Señor. Por eso la Biblia es descrita como un viñedo. Por lo tanto, hermanos, el reino o la iglesia se compara con un viñedo. Y nosotros lo podemos ver allá, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20 y en el versículo número 1. Vamos a ver ese pasaje en Mateo capítulo 20, versículo número 1. Voy a dar lectura a este texto para corroborar lo que estamos mencionando en este momento. Dice así Mateo capítulo 20, verso 1 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y así, hermanos, nos sigue hablando la escritura acerca de cómo la iglesia es comparada con un viñedo. Por lo tanto, hermanos, hay una urgencia. Pablo, hermanos, les escribe a los hermanos en Corinto y les urge a estos hermanos a estar firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso, en el contexto de Mateo capítulo 20, Jesús empleó la figura del viñedo para darnos aún más percepción acerca de la naturaleza del reino. Número 8. Otra de las maneras como la Biblia, hermanos, describe a la iglesia es descrita como una perla. En Mateo vamos a encontrar, hermanos, esa afirmación en Mateo, hermanos, capítulo número 13. Mateo capítulo 13, cómo es descrita o cómo se describe la iglesia. Es descrita como una perla. Por eso así dice, Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando Jesucristo estaba, hermanos, contando esta parábola, Jesús enseñó con gran maestría el valor incalculable del reino y todo lo que encierra esa palabra. En nuestra comprensión de esto está envuelta la remisión de nuestros pecados y la participación de las bendiciones espirituales que Dios nos da gratuitamente, que nos ha provisto a través de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando les escribe a los hermanos en Efesios capítulo 1, en el verso 3, les dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido a todos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo, hermano, está hablándoles acerca de las bendiciones que tenemos, hermanos, en Cristo. Ahora noten, hermanos, una frase. Estas bendiciones que nosotros tenemos, Pablo las dice, hermanos, bien claro, son bendiciones
espirituales. No está hablando acerca de bendiciones terrenales, está hablando de bendiciones espirituales. Por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ese lugar celestial quiere decir la iglesia donde se encuentran esas bendiciones. Pero para poder recibir esas bendiciones espirituales hay un requisito. Hay que estar en Cristo. Por eso dice ahí que las bendiciones espirituales se encuentran en Cristo. Por eso podemos decirles en esta hora de la tarde que la iglesia es descrita como una perla. Y esta es, pues, hermanos, la perla de gran valor. No hay fortuna terrenal, hermanos, de hecho, ni en el mundo entero, que pueda compararse con el valor de la salvación del alma de una persona. Por eso en una ocasión Cristo les pregunta en Mateo 16:26, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Los cristianos, hermanos, que reciben esas enseñanzas de Cristo en sus corazones con comprensión, fresquipaz, harán, hermanos, los sacrificios necesarios para ser partícipes del reino y sus bendiciones como una realidad en sus vidas. Querido lector, ser miembro de la iglesia del Señor es la mayor bendición y felicidad que una persona pueda sentir. Por eso la iglesia aquí, hermanos, es descrita o es comparada como una perla. Fíjese qué grande valor tiene la iglesia. Pero no solamente es descrita de esa manera. Otra de las maneras, ¿cómo se describe la iglesia? Se describe como un ejército. ¿Por qué se describe como un ejército? Hermanos, ciertamente la iglesia está en guerra con las fuerzas del mal. Pablo lo dijo en Efesios capítulo 6. Desde el contexto, en el verso 10 les dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, la Biblia nos está hablando acerca de que el cristiano, la iglesia, debemos, hermanos, estar vestidos con las armas de milicia. ¿Y por qué? Bueno, Pablo lo dice, hermanos, el por qué, hermanos, la iglesia debe de estar vestida y preparada de esa manera, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está, hermanos, describiendo a la iglesia como un ejército. Y la iglesia debe de estar vestida, hermanos, con todas las armas, porque está en una lucha, está en guerra con las fuerzas del mal. Pero esta no es una batalla carnal con aviones, tanques, armas y todo lo que se utilicen. No, hermanos. Pablo escribió aquí a los cristianos y les dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En 2 Corintios, capítulo número 10, en el verso 3 y en el verso número 4. Nuestra guerra no es, hermanos, no es una guerra que estemos luchando y utilizando armas que están dañando, hermanos, al ser humano. No es una batalla, hermanos, carnal, que tenemos que utilizar este tipo de armamentos, aviones o muchas otras cosas más, hermanos. Estamos, hermanos, luchando en contra de las fuerzas del mal,
nuestro enemigo número uno con el cual nosotros estamos luchando es contra Satanás. También, hermanos, a Timoteo se le instó a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. En segunda, en Timoteo capítulo 2, versículo 3. Y se les escribió, hermanos, a los hermanos de Éfeso, como acababa de decir, a que ellos se vistieran de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del error. Así de que conozca la Iglesia de Cristo es nuestra clase que estamos llevando a cabo todos los viernes bajo la pregunta: ¿qué debo de conocer de la Iglesia? ¿Qué es lo que debo de conocer? Y lo que estamos viendo es que nosotros debemos de conocer, hermanos, que la Iglesia es descrita por muchas parábolas. Es descrita como una familia. La Iglesia es descrita como el cuerpo de Cristo. La Iglesia es descrita como una esposada. La Iglesia es descrita como un reino. La Iglesia es descrita como un rebaño. La Iglesia es descrita como una casa. La Iglesia es descrita como un viñedo. La Iglesia es descrita como una perla. La Iglesia es descrita como un ejército. Y por último, la Iglesia es descrita como una lámpara. ¿Sí? Es descrita como una lámpara. En los primeros capítulos de Apocalipsis, el 2 y el capítulo 3, Apocalipsis, a través de Juan, hermanos, cuando escribe a las cartas a las 7 iglesias localizadas hoy en la parte más occidental del país de Turquía, y en el lenguaje simbólico con que comienza estas cartas, Jesús usó el término lámparas para referirse a esas 7 congregaciones. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, dice Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 20. Así que Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Allá en Mateo 5, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerse debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más adelante Pablo les escribió a los hermanos en la ciudad de Filipos, instruyéndoles a que fueran irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa, hermanos, como lo menciona en ese texto, y en esta generación en la cual nosotros debemos de resplandecer como luminares en el mundo, manteniendo, hermanos, en alta los estandartes, las cualidades divinas de la palabra de nuestro Dios. Por eso ahí, hermanos, el título de esta programa, Luminares en el Mundo. Concluyo, hermanos, en esta hora de la tarde, esta breve clase, hermanos, este breve tratado de esta clase, sugiriendo a su intelecto de que Dios usó esas parábolas en las Escrituras con el fin de concederle penetración y comprensión sobre la naturaleza de la iglesia y lo que significa ser un cristiano. Les insto a que reflexionemos en oración y que con cuidado acerca de esas descripciones de origen divino, rogando al hacerlo usted pueda darse cuenta de la naturaleza no denominacional de la iglesia y de su carácter único. La iglesia de Cristo ha sido diseñada por Dios. Su patrón solamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Aquellos que hemos sido salvos por medio del Evangelio, hemos sido añadidos a ella. Todos necesitamos adquirir todo el conocimiento que nos es posible acerca del eterno propósito de Dios que llevó a cabo en Cristo y que ha sido dado a conocer a través de la iglesia. Por eso dice Efesios, para que la multiforme sabiduría sea dada ahora a conocer. ¿Y quién es el que la da a conocer? La iglesia de Cristo. La iglesia
que le pertenece al Señor. Así que muchas gracias por su atención, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, gracias por habernos sintonizado en este su programa Luminares en el Mundo, donde hemos visto, hermanos, descripciones, cómo la iglesia, hermanos, es descrito. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que se han conectado a través en directo, que están viendo, hermanos, este programa en directo, todos aquellos que nos han mirado. Gracias, hermanos, a todos, amigos, y saludos para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Una vez más, que el Señor les bendiga. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó, dándonos plena luz, vida eterna al pecador, goza por fe en él.